Has escuchado historias de imperios olvidados, ciudades resplandecientes cubiertas de oro, héroes legendarios y villanos despiadados esculpidos en piedra. Pero lo que nunca te contaron, lo que permanece oculto tras el velo de cada leyenda, es la verdad oscura y retorcida que yace en el corazón de cada gran relato. Hoy, te invito a descender a las profundidades de Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Mexica, donde la ambición desmedida, la traición sigilosa y el destino implacable se entrelazan en una historia que desafiará tu visión del mundo. Prepárate para desenterrar los secretos de Tenochtitlán Secreta, Moctezuma, el emperador entre dos mundos. Imagina un mundo dominado por imponentes pirámides que se alzan hacia el cielo como dedos apuntando a los dioses, mercados bulliciosos que estallan con una sinfonía de colores vibrantes y aromas exóticos, y guerreros feroces que veneran a deidades sedientas de sangre. Este es el Imperio Mexica en su apogeo, y Moctezuma II, un hombre de profunda fe y astucia política, es su gobernante supremo. Sin embargo, su reinado está ensombrecido por una creciente incertidumbre, una serie de presagios ominosos que anuncian la llegada de una amenaza desconocida. Una fuerza que podría desestabilizar los cimientos mismos de su mundo. Moctezuma, un líder respetado por su sabiduría y su conexión con lo divino, se encuentra en una encrucijada crítica. La carga de un imperio recae sobre sus hombros mientras lucha con una pregunta que podría alterar el curso de la historia. ¿Debería aferrarse con uñas y dientes a las tradiciones ancestrales que han definido a su pueblo durante generaciones, o debería abrirse cautelosamente a la posibilidad de un nuevo orden mundial? ¿Un cambio sísmico que podría traer consigo tanto prosperidad como destrucción? En los años venideros, Moctezuma recordaría vívidamente el momento exacto en que escuchó por primera vez los susurros sobre la llegada de extraños de tez pálida. ¿Quiénes eran estos hombres misteriosos que emergían del este, montados en bestias imponentes nunca antes vistas y empuñando armas que escupían fuego y trueno? Eran, como sugerían algunas leyendas antiguas, los dioses largamente esperados que regresaban para reclamar su lugar legítimo en la tierra. ¿O eran simplemente invasores, motivados por una insaciable sed de oro y poder, decididos a saquear y conquistar todo a su paso? En el laberíntico corazón del palacio, la intriga se teje intrincadamente como una tela de araña, atrapando a todos los que se acercan demasiado. Cuitláhuac, el hermano guerrero de Moctezuma, un hombre de acción y convicción inquebrantable, desconfía profundamente de los extranjeros y anhela expulsarlos de su tierra natal antes de que puedan afianzarse. Cuauhtémoc, un joven líder carismático con una visión audaz para el futuro, está dispuesto a desafiar la autoridad del emperador y liderar a su pueblo en una lucha desesperada por la libertad y la autodeterminación. Luego está Nezahualpilli, el rey de Texcoco, un aliado enigmático de Moctezuma, cuya lealtad es tan oscura y turbia como las aguas del lago que rodea su ciudad. ¿Es un amigo leal, un consejero sabio que ofrece orientación en tiempos de incertidumbre, o es un enemigo encubierto, que acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para apuñalar por la espalda al emperador y reclamar el poder para sí mismo? ¿Qué oscuros designios se esconden tras su fachada de sabiduría y benevolencia? La corte de Moctezuma es un hervidero de pasiones turbulentas y ambiciones implacables. Cada personaje está impulsado por sus propios motivos ocultos, atado por sus propias lealtades conflictivas y atormentado por sus propios secretos inconfesables. A medida que la amenaza española se cierne cada vez más sobre Tenochtitlán, estas tensiones internas amenazan con destrozar el imperio desde dentro, dejando a Moctezuma luchando por mantener unido a su pueblo ante una catástrofe inminente. Pero la historia que conocemos, la narrativa oficial transmitida a través de los siglos, es solo una versión de los hechos, un relato sesgado escrito por los vencedores, diseñado para glorificar sus logros y demonizar a sus enemigos. ¿Qué pasa con las voces silenciadas, las historias que nunca fueron contadas, los relatos personales de aquellos que sufrieron y murieron en la defensa de su mundo? ¿Qué pensaban los sacerdotes, los guardianes del conocimiento sagrado, mientras interpretaban las señales de los dioses, buscando orientación en el cosmos? ¿Qué sentían los guerreros, los defensores de su pueblo, mientras se enfrentaban a un enemigo implacable, dispuestos a dar sus vidas por su honor y su imperio? ¿Qué soñaban las mujeres, las tejedoras de la vida, mientras trabajaban incansablemente para mantener unida a su sociedad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor?
Imagina ser un sacerdote, un intermediario entre el mundo terrenal y el reino divino, contemplando el cielo nocturno en busca de presagios. ¿Cómo interpretarías la aparición de un cometa ardiente que atraviesa el cielo, el rugido ensordecedor de un volcán en erupción que sacude la tierra? ¿El llanto fantasmal de una mujer espectral que vaga por las calles en la oscuridad? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer? ¿Qué límites cruzarías para aplacar la ira de los dioses y evitar la destrucción de tu pueblo? Considera ser un guerrero águila, un miembro de la élite militar, entrenado desde la infancia en el arte de la guerra. ¿Cómo te enfrentarías a un enemigo que empuña armas desconocidas, que cabalga sobre bestias aterradoras y que parece invencible en su poderío? ¿Lucharías hasta la muerte por tu honor, por tu familia, por tu imperio, incluso si eso significara enfrentarte a una muerte segura? Piensa en una mujer, una tejedora de intrincados tapices que narran la historia de tu pueblo, preservando las leyendas y tradiciones de tus antepasados. ¿Cómo preservarías la memoria de tu gente? ¿Cómo transmitirías tus valores a las generaciones futuras? ¿Cómo mantendrías viva la esperanza en un mundo que parece estar al borde del colapso? La historia de Tenochtitlán es mucho más que una simple narración de conquista y derrota. Es una historia de resistencia indomable, de supervivencia tenaz, de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que define la condición humana. Es una historia que resuena a través de los siglos, recordándonos la fragilidad de la civilización y la importancia de preservar nuestra herencia cultural. Pero hay un secreto aún más profundo, una verdad oculta que podría cambiar todo lo que crees saber sobre Moctezuma y la caída de su imperio. Se rumorea que existe un códice perdido, un manuscrito secreto que contiene los pensamientos más íntimos del emperador, sus miedos más profundos y sus ambiciones más audaces. ¿Qué secretos guardaba Moctezuma en su corazón? ¿Qué pesadas cargas soportaba en silencio? ¿Qué miedos lo atormentaban en sus noches de insomnio? ¿Qué dudas lo asaltaban mientras tomaba decisiones que afectarían el destino de millones de personas? ¿Qué ambiciones lo impulsaban a seguir adelante, a pesar de la creciente amenaza que se cernía sobre su imperio? ¿Fue un líder visionario, un estadista sabio que intentó navegar por un camino peligroso entre dos mundos en conflicto? ¿O fue un gobernante indeciso, paralizado por la duda y la incertidumbre, incapaz de tomar las decisiones difíciles necesarias para salvar a su pueblo? ¿O fue simplemente una víctima de su propio destino, un peón en un juego cósmico más allá de su comprensión? Algunos creen que Moctezuma estaba jugando un juego peligroso, tratando de manipular a los españoles para su propio beneficio, utilizándolos como una herramienta para consolidar su poder y expandir su imperio. Otros, que estaba protegiendo un tesoro oculto, un conocimiento prohibido que podría haber salvado a su pueblo de la destrucción, pero que también podría haber desatado fuerzas oscuras más allá de su control. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y contradictoria que cualquier relato simplista. Moctezuma era un hombre atrapado entre dos mundos, un emperador que se enfrentaba a una amenaza sin precedentes, un líder que debía tomar decisiones imposibles con consecuencias inimaginables. Era un hombre de su tiempo, moldeado por las creencias y valores de su cultura, pero también un individuo con sus propias fortalezas y debilidades, sus propias esperanzas y temores. Y sus decisiones, buenas o malas, sellarían el destino de su imperio, enviando ondas de choque a través de la historia que aún resuenan en la actualidad. La noche triste, la sangrienta batalla en la que los españoles intentaron huir de Tenochtitlán bajo la cubierta de la oscuridad, marcó un punto de inflexión en la historia de México. ¿Fue una victoria pírrica para los mexicas, una breve pausa en su inevitable derrota, o fue una señal de su inminente desaparición, una advertencia de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre? ¿Fue un acto de valentía y resistencia, una muestra de la determinación inquebrantable de un pueblo para defender su tierra natal, o fue una muestra de desesperación, un acto final de desafío ante una fuerza imparable? Las respuestas a estas preguntas son tan complejas y contradictorias como la propia historia, abiertas a la interpretación y al debate. Tras la muerte de Moctezuma, las circunstancias de la cual siguen siendo objeto de controversia, Tenochtitlán se sumió en el caos y la confusión. Cuitláhuac, su hermano guerrero, asumió el trono y lideró la resistencia contra los españoles con una ferocidad implacable, pero su reinado fue breve y trágico, interrumpido por una epidemia devastadora que diezmó a la población de la ciudad. Cuauhtémoc, el último emperador mexica,
un joven líder carismático y valiente, luchó con valentía hasta el final, defendiendo su ciudad con uñas y dientes contra la implacable embestida de los españoles y sus aliados indígenas. Pero al final, no pudo evitar la caída de Tenochtitlán. La ciudad fue arrasada, sus templos destruidos, su pueblo sometido a la brutalidad de la conquista. Pero el espíritu de los mexicas nunca fue quebrado. Su legado vive en la cultura mexicana, en el idioma, en la comida, en el arte, en la música, en la memoria colectiva de un pueblo que se negó a ser borrado de la historia. Su resistencia inspira a generaciones de mexicanos a luchar por la justicia, la igualdad y la autodeterminación. Hoy, la Ciudad de México, una metrópolis moderna y vibrante, se levanta sobre las ruinas de Tenochtitlán, un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar la adversidad, de la eterna búsqueda de la libertad y la justicia. La ciudad es un crisol de culturas, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, donde las huellas del pasado conviven con las aspiraciones del futuro. Pero la historia de Moctezuma sigue resonando en el tiempo, desafiándonos a cuestionar nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, nuestra propia comprensión del mundo. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad del liderazgo y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Quién era realmente Moctezuma? ¿Un traidor a su pueblo, un títere de los españoles, un líder indeciso que condujo a su imperio a la ruina? ¿O fue un líder incomprendido, un estadista sabio que intentó salvar a su pueblo de la destrucción, un visionario que vislumbró un futuro diferente para su imperio? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. Moctezuma era un hombre complejo, contradictorio, atrapado entre dos mundos que chocaban, un líder que se enfrentaba a decisiones imposibles con consecuencias inimaginables. Su historia es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras propias contradicciones, nuestra propia búsqueda de significado y propósito en un mundo caótico e incierto. Y su historia, la historia de Tenochtitlán, la historia de la conquista de México, es una historia que debemos seguir explorando, seguir cuestionando, seguir reescribiendo, porque es una historia que nos pertenece a todos. Es una historia que nos enseña sobre la fragilidad de la civilización, la importancia de la resistencia y la necesidad de construir un futuro mejor para todos. Porque la historia, al final, es un reflejo de nosotros mismos. Nos muestra quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos proporciona lecciones valiosas del pasado que pueden guiarnos en el presente y ayudarnos a dar forma a nuestro futuro. Y si queremos construir un futuro mejor, debemos comprender nuestro pasado, debemos aprender de nuestros errores, debemos honrar a nuestros antepasados y debemos esforzarnos por crear un mundo más justo, más equitativo y más humano para todos. Así que adéntrate en el mundo de Tenochtitlán Secreta, Moctezuma, el emperador entre dos mundos. Descubre los secretos ocultos, confronta las verdades incómodas y reescribe la historia. Permítete ser transportado a un mundo de grandeza y tragedia, de intriga y heroísmo, de amor y pérdida. El destino de Tenochtitlán, y quizás el nuestro, depende de ello. La historia de Moctezuma es una llamada a la acción, un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo mejor. Incluso después de la caída de Tenochtitlán, la historia no terminó. Los españoles construyeron una nueva ciudad sobre las ruinas del antiguo imperio, pero el espíritu de los mexicas persistió, negándose a ser extinguido. En secreto, los sacerdotes continuaron practicando sus antiguos rituales, manteniendo viva la conexión con los dioses y preservando el conocimiento sagrado de su pueblo. Los guerreros transmitieron sus habilidades de generación en generación, manteniendo viva la llama de la resistencia y preparando a sus hijos para el día en que pudieran reclamar su libertad. Y las mujeres mantuvieron viva la llama de su cultura, tejiendo intrincados tapices que narraban la historia de su pueblo, transmitiendo sus valores y tradiciones a las generaciones futuras. Durante siglos, la memoria de Tenochtitlán se mantuvo viva en los corazones de los descendientes de los mexicas, alimentando la esperanza de un futuro mejor. Un futuro en el que pudieran recuperar su libertad y reconstruir su imperio. La historia de su resistencia se convirtió en una leyenda, transmitida de padres a hijos, inspirando a generaciones de mexicanos a luchar por la justicia y la igualdad. Y hoy, en el siglo XXI,
Esa memoria sigue resonando en la cultura mexicana, inspirando a artistas, escritores, músicos y activistas a mantener viva la llama de la resistencia, a desafiar la injusticia y a luchar por un mundo más justo, más equitativo y más humano. La historia de Tenochtitlán es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza, siempre hay espacio para la resistencia, siempre hay espacio para construir un futuro mejor.